Basándonos en la sana doctrina, en nuestra congregación Agape anhelamos conocer más de Cristo. Veamos a la luz de la Biblia lo que Dios nos quiere decir. Vamos a saludar a todas las personas que nos están escuchando allá desde la distancia a través de las redes sociales. Los saluda el pastor Gregson Zambrano desde la ciudad de Guanare, capital del estado portuguesa, desde Venezuela. Dios les bendiga. Y estamos estudiando la carta a los romanos y nos disponemos a estudiar el capítulo 6 usando la traducción Reina Valera y también estaremos revisando la nueva traducción viviente cuando sea necesario. Bueno, estamos ubicados en nuestras Biblias y estamos en Romanos capítulo 6, en el versículo 6 y 7. Leemos la bendita palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Pablo está explicando el centro de la fe cristiana. Nuestra fe consiste en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquel que ha sido justificado, todo aquel que ha sido salvado, se ha abrazado a esta verdad que Dios nos ha enseñado a través de Jesús. Versículo 8 dice, creemos, y si morimos con Cristo, que debemos creer eso, debemos creerlo, creemos que también viviremos con Él. Es decir, nuestra fe trasciende la vida terrenal. Es lo que estamos diciendo allí. Nuestra fe no es simplemente para vivir aquí en este planeta mientras estamos existiendo como entes, como individuos. Nosotros estamos creyendo más allá de una existencia puramente física. Y no es una fe absurda, porque realmente en términos médicos, en términos físicos, en términos biológicos, términos orgánicos, todo aquello que existe debería, por las leyes de la termodinámica, debería envejecerse, desgastarse, decolorarse, hasta desaparecer, hasta desintegrarse. Así que hablar de que los muertos pueden volver a la vida es una cosa que desafía todas estas leyes que nosotros acabamos de mencionar. Y es ahí donde nuestra creencia cristiana se erige como un pilar más allá de la razón para nosotros trascender por medio de la fe la vida terrenal. O sea, estamos hablando de una vida no solamente espiritual, sino una vida gloriosa, una vida llena de poder, y que es por el poder del Espíritu de Dios. No quisiera adelantarme a algunos de los capítulos que siguen de la carta, pero conversaba con un hermano acerca de la resurrección y él se hacía muchas preguntas, pero para hacer breve el asunto, yo le explicaba que la resurrección es solamente para el cuerpo físico. Es el alma, una vez que Dios la ha puesto en un cuerpo, empieza como un embrión en el vientre de la madre, esa alma ya es eterna. Esa alma no morirá jamás.
Solamente que un alma que quede separada eternamente de la gloria de Dios, ese es un alma que eternamente estará muerta, aunque esté existiendo en un lugar espiritual, aunque esté teniendo conciencia, igual está muerta, porque la muerte consiste exactamente en la separación de Dios. No es simplemente la separación de la parte eterna y de la parte física, sino que es la verdadera muerte, la separación eterna de Dios. El versículo 8 dice que si morimos con Cristo, y es lo que nosotros debemos creer en nuestra fe cristiana, no como en otras religiones que se habla de la transmigración de las almas, como por ejemplo el budismo, el hinduismo, y que el alma se transforma y que el alma reencarna dependiendo del karma y de una serie de cosas que ellos se plantean desde su teología, incluso politeísta. Es muy distinto a lo que nosotros creemos. Nosotros, los cristianos, al confesar nuestras culpas delante de nuestro Dios, en este caso Jesús, que es nuestro Salvador, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, habitando entre nosotros, con nosotros y en nosotros, creemos que nosotros hemos muerto con Él. Es decir, porque Jesús, la Biblia establece que la paga del pecado es la muerte. Él está sufriendo una muerte en la cruz y que Él la está viviendo, esa ejecución. Jesucristo lo que está viviendo en la cruz es una ejecución por el pecado. El pecado está siendo muerto, molido en su carne. Al confesar nosotros nuestros pecados ante aquel que es nuestro hacedor, nuestro creador, y reconocemos que Él nos está salvando en ese momento, en la cruz del Calvario, me está dando vida, me está haciendo justo y me está haciendo santo, gloria a Dios. Al mismo tiempo estoy muriendo con Él porque entiendo que Él está pagando mi culpa. Aleluya. Qué tremendo mensaje, qué poderoso mensaje, que no lo puede, que no está en la teología de ninguna otra creencia, de ninguna otra creencia. Asimismo, nosotros debemos creer, más allá de la razón del intelecto, Dios nos ha capacitado por el Espíritu Santo para creer estas cosas tan poderosas, en donde los intelectuales muchas veces se estrellan contra estas promesas de Dios. No las entienden, no están en capacidad de entenderlas, pero nosotros, habilitados por el Espíritu Santo, por la mente de Cristo, podemos entender que viviremos con Él, dice la palabra, y es una promesa eterna que está ahí en el libro de los Romanos. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ahí está. Porque nuestra fe no es absurda, nuestra fe no es un capricho religioso. Nuestra fe está basada en hechos históricos, documentados, registrados, no solamente por los apóstoles que fueron testigos de todas estas cosas y así han sido narradas, sino que los historiadores del primer siglo de la era cristiana y del segundo siglo de la era cristiana registran esto como documentos históricos. Y una cosa que debe usted saber como cristiano, querido hermano que me estás escuchando, que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, están considerados por las academias de la historia como documentos históricos, están avalados como documentos históricos, porque existen miles y miles y miles de registros que certifican el acontecimiento histórico de un hombre llamado Jesús, nacido en Belén, de la ciudad de Nazaret, Galileo, carpintero, hijo de María, hijo de José, gloria al Señor, y toda esa identidad histórica que Jesús
tiene en un tiempo histórico como hombre, como persona, queda registrado en los anales de la historia. No es un capricho. Nosotros sabemos que Jesús murió en una cruz, estuvo muerto y sepultado 3 días en una tumba, gloria a Dios, y se levantó de los muertos por el poder de Dios. Y nosotros lo creemos y sabemos que esa es la piedra angular de nuestra doctrina, que los muertos pueden volver a la vida, que la muerte sí tiene remedio, gloria al Señor, y que nosotros hemos sido guardados para promesa eterna y por tanto nos sometemos, nos sujetamos a la soberanía de Dios en la persona del Padre, de Jesucristo, el Hijo y del Espíritu Santo, esperando la redención de nuestras almas, de nuestros cuerpos, para la gloriosa vida eterna con nuestro Dios. Esa es la doctrina que Pablo está enseñando a la iglesia de los romanos y que nosotros podemos predicar con toda certeza y con toda autoridad, porque así ha sido enseñado por los santos apóstoles y así nos los hizo saber el Señor Jesucristo y nos lo demostró con hechos, porque Jesús no vino a contarnos cuenticos y fábulas y mira, la vida es bonita y allá es más bonita. Jesús murió como mártir para salvarnos, pero también resucitó, se levantó de los muertos y no se quedó aquí en la tierra, sino que ascendió a los cielos para tomar el poder y la gloria en el trono. Gloria a Dios. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Amén. Alguien dirá, Cristo vive, y alguien dirá, gloria a Dios. Ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Gloria a Jesús. ¿Y saben por qué la muerte no se pudo enseñorear de Jesucristo? Porque la muerte es para los pecadores irremediablemente no arrepentidos. La muerte se puede enseñorear de ellos, pero más ni de Cristo. Y Cristo inauguró la fiesta en los cielos con los redimidos por la sangre de Cristo, demostrando que Él no solamente tiene poder para perdonar pecados, como lo hizo cuando levantó a aquel hombre paralítico que lo metieron por el techo, sino que demostró que tiene poder para tomar la vida. A mí nadie me quita la vida, sino que yo mismo la doy porque tengo poder para volverla a tomar. Jesucristo ahí estaba hablando desde su divinidad. Gloria a Jesús. Y eso es lo que tú crees y yo creo, hermano, y eso, a esa fe estamos abrazados como un pilar, como una roca, y como la roca que es, donde muchos son desmenuzados. Pero la muerte en un alma que no poseía ni mancha ni pecado, no podía enseñorearse de él. Tenía que, el sepulcro tenía que dejarlo salir. El poder de la vida de nuestro Señor Jesucristo rompió toda cadena, toda ligadura de la muerte. Jesucristo inauguró la resurrección de los muertos, siendo Él la primicia de los muertos para no morir jamás. Gloria a Dios. Y ahí en esa promesa nos ha incluido a nosotros. Porque vuelvo a hacer énfasis en el 8, que dice que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos. También viviremos. Pero leo el 10 que dice, porque en cuanto, el siguiente versículo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. Y eso es lo que nosotros creemos, que Jesucristo volvió a vivir y no murió más jamás. La muerte no se enseñoreó más de él, y esa es promesa para mí, para ti. Es decir, esto es una gran noticia,
Porque si nosotros somos predicadores de este verdadero evangelio, mira, no hace falta que nosotros estemos predicando a nadie más. Y este es el gran problema, que nosotros muchas veces chocamos con amigos, con familiares o con el resto del mundo, que quieren predicar un ratico a Cristo, un ratico a Platón, un ratico a Cristo, un ratico a Buda, un ratico a Cristo, un ratico a María de Magdalena. Y se ponen a predicar cosas que de gente del mundo, que de paso nunca tuvieron un buen testimonio en muchos de los casos. Entonces, nosotros tenemos que predicar, son las verdades de Jesús, las verdades del Evangelio, lo que enseñaron los profetas, lo que enseñaron los apóstoles. Gloria a Jesús. Versículo 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para todo, para Dios vive. Así también nosotros, dice el apóstol Pablo, perdón, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, voy a hacerle un comentario entre paréntesis. Hace poco, bueno, con esta noticia de revuelo en el mundo, que murió la reina Isabel II, etcétera, etcétera, sacan un documental, por cierto, unos evangélicos, haciendo comentarios de que la reina Isabel en el año tal mencionó a Jesucristo en uno de sus discursos, y en el año, después como 3, 4 años por allá, también lo mencionó un poquito y dijo que Jesús había venido a la tierra, que era el Hijo de Dios, que no sé qué más. Y después dijo otra cosita por allá en el, bueno, etcétera. Entonces, pero mire, hermano, yo no voy a decir si la reina Isabel era cristiana o no era cristiana realmente. No lo sé. El Papa también dice que es cristiano y nombra mucho a Jesús en muchos pasajes. Pero voy a decirles algo. Para el mundo murió una reina, pero para Dios murió un mortal común y silvestre. No murió a alguien que tengan que recibirlo a los cielos con honores y con alfombras porque era la reina no sé qué aquí en la tierra. No. De hecho, la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que toda lengua, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, sea quien sea, grande, poderosa. Y ahí sí lo tiene que confesar. Y Dios quiera que la confesión sea para salvación de vida eterna. Pero las cosas que los seres humanos ven con aquella exaltación y aquella rimbombancia, Dios no lo ve de la misma manera, porque Él sí es Rey de Reyes y Él sí es Señor de Señores. Y eso sí es majestad, eso sí es autoridad y eso sí es ser soberano, de soberanos. Entonces, todas esas cosas que andan diciendo por allí, bueno, resulta que casi siempre que la gente se muere, después que se muere, era muy bueno, era cristiano, se fue con el Señor, vuela alto, no sé qué cosa. Hermano, incluso he comentado a ustedes que no todo aquel que en un púlpito usa el nombre de Jesús lo está predicando. No necesariamente, solamente lo puede mencionar 2 o 3 o 4 veces, pero no necesariamente está predicando de Cristo. Así que el cristiano debe tener discernimiento si se le está predicando de Cristo. Y si en verdad yo quiero hablar de aquel hermano como cristiano, yo tengo que por lo menos saber si confesó a Cristo, si se arrepintió, si se compungió por haber ofendido a Dios, por lo menos para nosotros certificar, bueno, fuimos testigos de eso. Caramba. Y hay otros testimonios por allí de gente que anda supuestamente evangelizando y da tristeza, da pena de verdad como quieren hacer que la gente reciba a Cristo, casi que a
casi que le adulan a la gente para que reciban al Señor. No, eso no es así, hermano. Recordemos que Jesucristo es Rey de Reyes. Jesucristo no es un mendigo. Gloria al Señor. Entonces, el cristiano en Cristo Jesús debe considerarse muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Y ahí en solo ese versículo 11 te destruye la doctrina de todos aquellos que interponen un mediador que no sea Jesús o una mediadora que no sea Jesús, porque ahí no se menciona a nadie más. Usted lo puede tener como uno de los muchísimos versículos que aparecen en la Biblia, donde solamente en la persona de Cristo nosotros podemos considerarnos vivos para Dios. Y es en Cristo. No hay más nadie. Todo lo demás es dogma extrabíblico. Todo lo demás pudiéramos decir que es simplemente cháchara, habladeras. Y que la gente muchas veces se abraza a este tipo de doctrinas que no son bíblicas, pero las defienden encarnizadamente. A veces nosotros hasta deberíamos tomar ejemplo de esa forma encarnizada como esa gente defiende sus dogmas religiosos. Y nosotros que tenemos la verdad y la fe, que es como está escrito aquí, porque nosotros no creemos más allá de lo que está escrito. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No creemos más nada. No creemos que estamos vivos en la señora de la no sé qué y en el señor de no sé qué más. Si no es en Cristo, no hay salvación. Hermanos, nosotros tenemos que ser serios, contundentes, profundos, valientes tenemos que ser. Porque créanme que usted allá, cuando usted empiece a defender la sana doctrina, a usted le va, ¿de dónde va a salir la jauría de perros? Ni cuenta se va a dar, pero van a salir y te van a querer comer. Pero si tú no estás firme, no estás convencido, no estás determinado para defender esta verdad, hermano, desde ya entiendes que difícilmente tú prosperes, difícilmente tú avances en un crecimiento y un desarrollo pleno de tu vida espiritual si no tienes la determinación, la convicción completa, absoluta de lo que dice la Biblia que nosotros debemos creer. Así que le exhorto a todo aquel que nos escucha, que ha prestado atención a este mensaje hasta aquí donde nosotros vamos explicando, que el apóstol Pablo deja claras las líneas fronterizas de nuestra fe. Y nosotros somos vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, y fuera de Él no hay más nada y no hay más nadie. Todo aquel que no reconozca a Jesucristo como Señor, dice allí, como Señor nuestro, que tenga señorío y que su señorío no sea compartido con fulano o fulana. Entonces, Jesucristo realmente viene a ser nuestro único Señor y Salvador, por voluntad de Dios Padre y por obra del Espíritu Santo. Eso es lo que está enseñado en Cristo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Es decir, no obedezcas al cuerpo en todo lo que te pide. Mire, uno a veces a los cristianos los tildan como de paranoicos espirituales, porque ven demonios, o mejor dicho, ven los tentáculos de Satanás en todas partes. Ven los tentáculos de Satanás en una comiquita, ven los tentáculos de Satanás en una película, ven los tentáculos de Satanás en una canción, en un baile, en una poesía, en un libro, en un deportista.
bueno, en una cantidad de cosas, porque es que de verdad que si alguna cosa sabe hacer el diablo es que es versátil en la maldad. Es diverso en la forma en que sabe confundir a la gente. Por ahí hay una canción muy famosa. Dicen que Jerusalén. Esa canción no, ni es bíblica, ni tiene nada que ver con nada cristiano, hermano. Y la gente, mire, mío, que de verdad que Dios me ayude, porque uno siente celo de las cosas del Señor y ver gente y que cristiana diciendo que esa canción y que es cristiana. Falso, hermano. Yo le invito, busque usted la letra y busque usted para que usted vea que eso no tiene nada que ver. Pero la gente la baila como si están ofreciendo un incienso raro, hediondo, pestilente, un fuego extraño al altar de Dios, cuando algunos cristianos han hecho hasta coreografías con eso. O, si no, le pongo otro ejemplo, dale a tu cuerpo alegría Macarena, dicen por allí. Y cómo se la sabe todo el mundo y se sabe la coreografía, en la calle la bailan. Pero la Biblia dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. ¿Eso qué quiere decir? Que la canción, por ejemplo, de darle a tu cuerpo alegría Macarena, o sea, darle rienda suelta a las concupiscencias de tu cuerpo, no está prohibida en Romanos 6:2. Así se lo digo. Eso es del mundo. Gloria al Señor. Y por eso, por esa mente de Cristo que nosotros tenemos proporcionada por la palabra de Dios, que nosotros podemos ver el enemigo aquí, el enemigo allá, el enemigo allá, el enemigo allá. Y estamos en batalla, hermano. Estamos en batalla. Y por eso es que el enemigo, cuando nos empieza a ver realmente que nosotros sí estamos presentando pelea, que nosotros sí estamos presentando batalla, que sí estamos determinados, Señor, gloria a tu nombre, incluso hasta la vida y la muerte, por este santo evangelio que se nos ha entregado y que se nos ha metido dentro de nosotros. Gloria a Dios. Entonces, ahí Satanás sí empieza a tomarnos en serio. Mientras anden unos cristianos por ahí viviendo una doble vida, cristianos en la iglesia, pero mundanos allá afuera de la iglesia. El cristiano nunca está fuera del culto, hermano, porque aquí hay un culto y terminando este culto tiene que entrar en el otro culto, que es practicar toda la doctrina que se le ha enseñado. En estos días veía un post por allí de R.C. Sproul que decía que de nada vale la sana doctrina si seguimos viviendo vidas impuras, inmundas, como un mundano cualquiera, hermano. Entonces, y no vale de nada la sana doctrina. Aleluya. Vale de mucho si se practica, pero no vale de nada si se tiene en poco y se desecha. Dice el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos, a Dios, como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Todo de nuestro ser tiene que ser presentado delante de Dios como un instrumento de su gracia. Porque nosotros fuimos escogidos para cosas grandes del Señor, de sus planes, de sus propósitos. Cuando estos evangelistas que se acercan a la gente, Dios tiene un plan hermoso para tu vida. La gente nunca, cuando recibe ese mensaje, nunca está pensando en los planes de Dios en la vida de él, sino que piensa inmediatamente en la vida de él y que seguramente se va a convertir en el dueño de una fábrica o el dueño de un rancho con no sé cuántas miles de cabezas de ganado.
Tiene un plan maravilloso para tu vida. Así lo asume la gente. Pero Dios sí tiene un plan maravilloso para ti, hermano. Y el plan maravilloso de Dios para ti es que se te concedió no solamente el privilegio de creer en Cristo, sino que también padezcáis por la causa de su nombre y de su evangelio. Es un plan grande, hermano. No sé quién dirá amén, pero gloria al Señor por habernos mirado y habernos tenido a nosotros por entre las multitudes del mundo digno de estas cosas, digno de ir a predicar su evangelio, hermano. Santo, aleluya. De ser posible de morir por su causa, de pagar precio caro, sí, por la sangre derramada de Cristo Jesús. Entonces, nosotros, dice el Señor, que nosotros no debemos presentarnos como instrumentos de maldad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios vivo de entre los muertos. Mire cómo dice, vivo de entre los muertos. Consejo de Pablo a toda aquella gente que le escuchaba. Yo me imagino que esta gente, cuando escuchaba esas palabras, quedaban atónitos de lo que Pablo decía, porque incluso eso se lo estaba diciendo a sus compatriotas judíos que todavía persistían en guardar ciertas cosas de la ley y santificándose por medio de doctrina que no aportaban, ni aportan, ni aportarán jamás a la salvación. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley. Ahí está. ¿A quién les está hablando? A los que creían que aún siendo cristianos tenían que estar bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces ya nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria a Dios. ¿Cuánta gente, hermanos, hay perdidos en esto? Y hermanos, y de verdad que parece que algo los encegueció. Y muchas veces, muchos de ellos conocieron primero el evangelio y después fueron enceguecidos. Todo aquel que no valora la sana doctrina, todo aquel que no valora el santo evangelio de Jesucristo, sí presta oído, y tengamos cuidado con eso, y presta oído a doctrinas heréticas, falsas, y corre, va en pos de ellas, dice la Biblia que el Señor los entrega a una mente reprobada, y una mente reprobada se entenebrece, y hermano, a menos que Dios se conduela en una misericordia especial de esa persona se perderá para siempre, porque es lo que enseña la Escritura. Dice el apóstol Pablo en esta pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Alguien, por algo está eso allá en la Biblia. Alguien dice, ya entendí. Ya no le debo nada a la ley, ya estoy bajo la gracia, ya yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo pecar a diestra y siniestra, porque solamente con pensar así ya deja en tela de juicio esa persona de que el Espíritu Santo haya obrado en él. El que vive en la gracia, que vive bajo la gracia, está sometido a la voluntad y a la ley de Cristo. Gloria a Dios. Y sabe que su libertad no fue para libertinaje, no para que viva una vida libertina, sino por el contrario, ha recibido un llamamiento santo de un Dios santo para que vivamos vidas santas. Aleluya. Pablo sentencia en ninguna manera. O sea, no existe posibilidad de que nosotros creamos que Dios nos ha dado permiso una vez que nos ha perdonado en la cruz del Calvario para que tengamos licencia para hacer lo que nosotros se nos ocurra. No, amado.
Pablo agrega, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de alguien a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Es decir, Pablo en pocas palabras está diciendo, mira, existen dos formas de someterse y dos formas de ser esclavo. Una es obedecerle y someterse y ser esclavo del pecado, y otra es someterse, obedecer y ser esclavo de la justicia. Pero una de esas dos esclavitudes es la verdadera libertad. Ser esclavo de Cristo es ser verdaderamente libres. Aleluya. Porque el que es esclavo de Cristo lo hace voluntariamente. Aleluya. Ha elegido la vida, dice el Señor. Y nosotros hemos elegido la vida y hemos elegido someternos en obediencia y sujeción a ser siervos de Jesucristo. Y aunque Él tiene el poder para obligarnos si quisiera, no es necesario, porque tenemos el mejor dueño, el mejor Señor, el mejor amo y el único Dios del cual vale la pena ser su siervo, su esclavo. Gloria a Dios. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado y libertado del pecado, y dice, y viniste a ser esclavo de la justicia, es decir, siervo de la justicia. Pero esa justicia y esa servidumbre es la verdadera libertad, hermano, del ser humano. Es lo que está explicando Pablo. Cuando ellos se presentaban, los apóstoles decían, yo, Pedro, esclavo de Jesucristo y de nuestro Dios Padre. Yo, Pablo, esclavo del Señor Jesucristo y de nuestro Dios Padre. Presentaban aquella obediencia, aquella sujeción, aquella doctrina, porque a eso fue llamado cada uno de nosotros, es decir, a eso fue llamada la iglesia, a servir y a ser practicante de la justicia, porque eso es lo que dice la palabra, que Dios se complace de los que tienen temor de Dios y de los que practican la justicia. Eso es la iglesia, hermano. Amén. Y aquí nosotros podemos ver el poder que hay en esta carta, hermano. Todo aquel, antes de conocer a Cristo, tenía unas ataduras, pero bueno, la diversidad es tan grande, es una lista tan grande. Pero todos de alguna u otra forma éramos esclavos del pecado, solo que nosotros ni lo veíamos, no lo sabíamos, no lo entendíamos. No había una comprensión de eso, pero éramos esclavos del pecado. Mejor dicho, cuando decimos que éramos esclavos del pecado, teníamos, el pecado era señor nuestro, tenía señorío sobre nosotros, gobernaba nuestras vidas, mandaba en nuestros corazones, tenía un puesto de autoridad en nuestras vidas. Eso es ser esclavo del pecado. Vino Cristo y abrió las celdas, rompió las cadenas y con su sangre pagó nuestra libertad. Y fue sacado de las mazmorras del pecado, de donde nosotros no podíamos salir jamás. Es una falacia de una persona que diga, cuando yo esté preparado, me entrego a Cristo. Mentira del diablo, esa es otra cadena. Quizás una de las cadenas más pesadas que le pone el diablo a la gente. Cuando yo esté preparado, me entrego a Cristo. ¿Cuándo vas a estar preparado? Jamás vas a estar preparado. Si Cristo no te liberta, no puedes prepararte para recibirlo. Lo único que hay que tener es un acto de humillación sincero, un acto de humillación verdadero
de rendirnos delante de Él, confesando nuestras culpas, nuestros pecados y reconocer que sin Él no hay vida y que sin Él lo que hay es condenación, oscuridad, tiniebla, tormento, tristeza, desolación, desespero, angustia y dolor por los siglos de los siglos, hermano. Que Cristo en la cruz pagó por eso. Que no existe, hermano, una historia de amor y de justicia de un nivel tan extraordinario como lo que nos cuenta, lo que nos narra la Biblia. Solo que la Biblia está basada en hechos reales, está basada en hechos históricos y en acontecimientos espirituales que trascienden hasta la vida eterna, repercuten en nuestras vidas. Hoy la gente, hoy está tomando decisiones eternas, como las tomó ayer y como las tomará mañana en el caso de que no recibieran a Cristo hoy. Porque de no recibir a Cristo hoy, estarían postergando su salvación si es que llegan a ser salvos. Si no, estarían aferrándose a su condenación voluntariamente y nadie podrá abrir la boca en el día del juicio cuando se les dicte la sentencia de condenación eterna. Oh santo. Pablo dice, hablo como humano por vuestra humanidad, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad. O sea, porque hermano, mira, la gente tiene pasión por lo malo, se desenfrena, siente un placer, un deleite, un gozo. Es más, corren presurosos a hacer lo malo. Y Pablo se atreve a hacer una comparación allí. Así como para iniquidad presentaste vuestros miembros, así ahora para santificación. O sea, debería haber un fervor, una pasión desmedida y aún con mayor entrega y mayor nivel, con más que diligencia, presentar nuestros cuerpos para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Y si nosotros comparáramos el fervor y la pasión que tuvimos en otro tiempo para ir y hacer lo malo, para pecar, el fervor que tuvimos para ofender a Dios, hermano, cuando nosotros lo comparamos para la santificación y la justicia, vemos que todavía somos unos enanos. ¿Cuánto crecimos en la maldad? ¿Cuánto abundamos en la injusticia? ¿Cuánto abundamos en la ofensa a Dios con nuestros pecados en otros tiempos? La pregunta es, ¿y ahora cuánto has abundado, cuánto has crecido y cuánto hemos presentado nuestros cuerpos, nuestros miembros para la santificación y para la justicia? De hecho, cuando hay sacrificios espirituales para ser presentados delante de Dios, la gente dice, ay, no. Ay, hermano, gloria al Señor. Mire lo que dice allí la palabra. Entonces el apóstol Pablo está haciendo una exhortación, una confrontación franca, dura a los convertidos y a ambos bandos. Dice, y estoy terminando porque ya nos dio la hora, versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. O sea, eras libre de no practicar lo justo, porque andabas en lo malo. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Y me gustaría leer estos tres últimos pasajes que leí
Y voy a leer hasta el 23 para terminar el capítulo. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, como lo dijo anteriormente. Vamos a revisar este pasaje bíblico en Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 6 de la carta a los Romanos, versículo 20 hasta el final. Dice, leo así. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Saben por qué a la gente no le gusta el evangelio? Aquí está la razón. Porque como ellos andan en sus deleites y pecados, y se deleitan en eso, hermano, estaban libres de la obligación, y subraye la palabra obligación, porque eso es lo que le toca a un cristiano. Está obligado a hacer lo correcto. Aleluya. Entonces, ese desamor y esa falta de compromiso con la verdad, hay gente que puede conocer la verdad. Claro, hay mucha gente que la conoce. Usted mismo conoce mucha gente que conoce la verdad, pero no ama la verdad, porque ellos saben que pecando son libres de no hacer lo bueno. Se sienten libres de no estar obligados a hacer lo correcto. Es un compromiso que no quieren. Aleluya. Por eso esta carta conocida como el Evangelio, según el apóstol Pablo, hermano, es clara, es contundente. Dice, ¿y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, porque eso es lo que le sucede a un verdadero hijo de Dios cuando se reconoce, cuando pesa su alma delante de la santidad de Dios, siente que se muere, hermano, de verdad. Cuando está delante de la santidad de Jesús, que está ahí colgado, sufriendo por ti, siento vergüenza de mi maldad y ya no me gozo de los fines de semana donde me trasnochaba y hacía vigilias para el diablo en parranda, en fiesta, en borracheras y algunos hasta en orgías. Y aquellos en que se deleitaba y saben que hicimos el fin de semana y cuánto bebimos y cuánto nos gozamos, motivo de alegría y deleite, hoy es motivo de que quisiéramos nosotros, muchos de nosotros, que no vinieran a memoria cosas del pasado, porque producen vergüenza delante de Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Y por eso insistimos tanto a los jóvenes que no vayan para el mundo, que es un lugar triste, pobre, miserable y desolado, en corrupción y en deterioro. ¿Qué van a hacer los jóvenes para allá? Es el lugar más miserable y estar en el mundo. Y gloria a Dios, fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Pero ahora quedaron libres, dice aquí esta versión. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Aleluya. Esclavos de Dios. Santo, mi alma alaba al Señor. Santo, santo, santo. 1000 veces, 1.000.000 de veces esclavo del Señor. 1.000.000 de veces esclavo del Señor que volver a ser esclavo del mundo. Gloria a Dios. Servirle al Rey. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Y de eso sí hay que gozarse. Aunque el mundo diga que somos unos aburridos y que somos que ya nos perdieron. Y si es verdad, ya nos perdieron. Gloria a Dios. Santo. Y de eso sí podemos
gozarnos y jactarnos de que conocimos al Rey, al verdadero libertador, porque entendimos, y con esto estoy terminando, pues la paga que deja el pecado es la muerte, y entendimos que Cristo sufrió esa muerte para que yo muriera ahí con él y aprovechara esa oferta que me hacía Dios, morir con Jesús, para que volviera a nacer libre de pecado por el Espíritu Santo. Gloria, el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gloria a Dios. Y agreguemos por el poder del Espíritu Santo que nos ha hecho nacer de nuevo. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias, Dios mío. Gracias, mi Rey. Gracias, Dios, por el entendimiento. Gracias, Señor, por habernos apartado del mundo asqueroso, Señor, de donde nosotros en otro tiempo vivimos en tinieblas, Señor, en maldad, ofendiéndote, sabiendo y no sabiendo, Señor. Pero, Señor, ayúdanos, Jesús de Nazaret, ayúdanos, Señor. Produce amargura y produce hiel en nosotros, Señor, cada vez que nosotros te ofendamos, cada vez que nosotros pequemos, Señor, y pon un temor inmenso, no solamente de Dios en nuestra vida, sino temor del pecado, temor a pecar, Señor. Oh, Santo, no se puede entender a un hijo de Dios que quiera irse otra vez al mundo, que quiera irse otra vez allá de donde el Señor lo sacó, de la inmundicia. Ese es un cerdo que lo bañaron y se va a revolcar otra vez en el barro, en el lodo. Guárdanos, Señor, que nosotros no pasemos por eso. Gracias, Señor, por la vida de ese gran apóstol, Señor, que tú le regalaste a los gentiles, Señor, a la memoria de Pablo, Señor. Gloria, gloria a tu nombre, Jesús. Gracias por ese siervo de Dios, a quien tú iluminaste con una carta tan maravillosa, Señor. ¿A quién más pediremos socorro sino a ti, Señor Jesús? Solo a ti, amado Rey de Gloria. Bueno, amados hermanos, Dios me les bendiga. Que el amor fraterno de Cristo Jesús nos cubra, amados hermanos, y que nosotros podamos gozarnos realmente de que nosotros fuimos llamados a ser siervos, esclavos de Dios. Gloria a Jesús.